Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre del licenciado René Castellano Olguín, director de la revista Lex Informa, así como también del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales Sinacantepec, que lo identificamos como CAECIPE, le damos a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida una vez más a este espacio que se ha vuelto cada vez más académico. El día de hoy nos vestimos de plácemes, tenemos manteles largos, está con nosotros el maestro en Derecho José Luis Flores González. Y lo digo así porque yo le conozco y aparte de conocerle sé que es un excelente juez, aparte de ser un excelente juez, es un excelente académico, pero no solo es un excelente académico, sino también es una excelente persona. Me congratulo de ser su amigo, me congratulo de tener el aprecio. Yo veo su currículum y me llama mucho la atención su currículum, su hoja de vida. Me referiré concretamente a algunas cuestiones que él nos ha hecho favor de proporcionarnos. Él nos ha dicho que es maestro en Derecho y juez mixto de primera instancia de Sultepec, Estado de México, que por cierto ahí fue donde nos conocimos en Sultepec, a pesar de que ya disfrutábamos y gozábamos de la judicatura en su tiempo. Él tiene la especialidad en Derecho Penal en la Facultad de Derecho del Estado de México, también la especialidad de Administración de Justicia Civil en la Facultad de Derecho del Estado de México, maestría en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México, es juez civil de primera instancia en el Estado de México con diversas adscripciones y actualmente es juez mixto de primera instancia de Sultepec, Estado de México. Advierto que esos son los datos que él nos ha proporcionado en torno a lo que es su hoja de vida, pero yo conociéndolo sé que esta hoja de vida es muy amplia y el maestro solo ha proporcionado algunos datos. Le conozco y sé por qué lo hace. Y yo sé que cada quien habla por lo que es. No hay necesidad de vestir tanto la hoja de vida como para tratar de mostrar lo que uno es. Él nos va a disertar hoy un tema muy importante, que es la fe judicial y la fe notarial, un cambio de paradigma en la protocolización de las resoluciones judiciales. Sé que lo hará de maravilla. Yo ya desde antes sé que este espacio académico gozará, desde luego, de lo que será su disertación. Yo le pondré mucha atención porque siempre hay algo que aprenderle y he estado también al tanto de algunas cápsulas que como comercial se las doy, que él ha estado dando de manera muy recurrente en lo que es la plataforma de YouTube. Búsquenlo, van a encontrar cosas muy buenas y muy positivas. El maestro transmite, el maestro enseña y no tiene el mote nada más para llenar lo que sería un grado académico. Él es un maestro en toda la extensión de la palabra. Bienvenido, estimado y querido amigo, maestro José Luis Flores González, juez del Poder Judicial del Estado de México. Le abrazo con afecto. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras y por todo lo que ha dicho acerca de este humilde servidor, que solamente es un estudioso del derecho, un jornalero más del derecho. Agradezco a la revista Lex y al licenciado Castellán por la invitación para participar en este gran instituto de difusión de la cultura jurídica. Me invitaron y el tema precisamente es ese que acaba usted de decir, la fe notarial, la fe judicial, cambio de paradigma en la protocolización de las resoluciones judiciales, y que abordaremos de una manera muy sencilla. Empiezo diciendo que la pluma es la lengua del alma, según Miguel de Cervantes. Y hago una pequeña introducción para irnos directamente al tema. En la mayoría de los códigos civiles y en el Código de Comercio existen disposiciones tanto en lo sustantivo como en lo procesal, que ordenan la protocolización de sentencias ante notario. En opinión del que habla, a consecuencia de la emisión de la tesis emitida en diciembre de 2018 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de registro digital 201-8864 de rubro usucapión
el artículo 5.141 del Código Civil vigente hasta el 26 de septiembre de 2016, que exige protocolizar ante notario público la sentencia que la declara, vulnera el principio de igualdad, surgió un cambio de paradigma en la protocolización de las resoluciones judiciales por notarios, no obstante que el criterio a que aludo se refiere a un precepto en específico del Código Civil, que como ya dijimos es el artículo 5.141 de ese cuerpo normativo, y a una figura jurídica en especial, la usucapión. En esta charla explicaremos por qué afirmo que hay un cambio de paradigma en los aspectos señalados. La plática la abordaremos de la siguiente manera. Haremos un análisis somero de lo que es la fe pública, de lo que es la fe judicial, y luego veremos lo que es la fe notarial para entrar precisamente en ese cambio de paradigma, y analizaremos el criterio jurisprudencial a que me he referido, y en el cual precisamente se analiza el artículo 5.41 del Código Civil, que se consideró violatorio del artículo primero constitucional porque contraviene el principio de igualdad y el de discriminación. Empecemos analizando entonces lo que es la fe pública. Mexicana. Este concepto nos dice, esta enciclopedia tiene diversas acepciones. Maestro, un comentario. Creo que le perdimos la señal cuando estaba dando usted el concepto. ¿Nos veremos qué? ¿Perdimos ¿No la soy yo? señal? No siguió el concepto. Si lo puede reproducir de nuevo, por favor, si es tan amable. Sí. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídico Mexicana, el concepto de fe pública tiene diferentes acepciones que se refieren básicamente en un acto subjetivo de creencia o confianza, por un lado, o a la seguridad que emana de un documento por otro. Carrali de Teresa, en su libro Derecho Notarial, explica que mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas por los miembros de una sociedad civil en acatamiento del ordenamiento jurídico que lo sustenta. Dada la complejidad de las relaciones jurídicas en una sociedad, fue necesario crear todo un sistema a fin de que pudieran ser aceptados como ciertos algunos negocios jurídicos a pesar de no haberse presenciado su realización. Este sistema inicia entonces con la investidura de determinadas personas con una función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es una verdad oficial cuya creencia es obligatoria. De este concepto que nos da la Enciclopedia Jurídica Mexicana, pues podemos derivar que tiene los siguientes requisitos. Primero, es una evidencia que recae en el autor del documento, quien deberá tener conocimiento del acto a fin de que éste produzca efectos para los destinatarios o terceros. Antiguamente, explica Carrali de Teresa, se decía que el autor recibe y da fe de él. Otro requisito fundamental es la solemnidad o rigor formal de la fe pública, que no es más que la realización de un acto dentro de un procedimiento ritual establecido por la ley. La objetivación también es importantísima, pues es el momento en el que el hecho emanado adquiere cuerpo mediante una grafía sobre el papel, configurando el documento que produce la fe escrita previamente valorada por la ley. La coetaneidad también es importante y es un requisito referido a la producción simultánea de los tres anteriores en un solo acto y en la forma prevista por la ley. Y finalmente, la coordinación legal entre el autor y el destinatario.
La fe pública tiene dos características importantes. La exactitud, que se refiere a la adecuación entre el hecho y la narración, y dota de eficacia probatoria erga omnes, es decir, frente a todos, al instrumento, y la integridad que proyecta hacia el futuro esa exactitud. De aquí que tenemos dos tipos de fe pública: el originario, que se da cuando el documento está por la narración inmediata de los hechos percibidos por el funcionario, y el derivado, que se da cuando se actúa sobre documentos preexistentes. Veamos ahora la fe judicial. Los jueces resuelven asuntos planteados a su competencia con la característica de que dichas sentencias que resuelven el fondo del asunto planteado están dotadas de fe pública, toda vez que están emitidas legalmente por autoridad competente. La fe pública de las sentencias tiene eficacia precisamente contra terceros, y esto implica que un tercero que alegue un derecho no podrá negarle a una sentencia su fuerza de probar, es decir, su veracidad. La fe pública que se dicta en las sentencias es de carácter judicial, y en quien recae principalmente dicha responsabilidad es en los secretarios judiciales, conforme a los artículos 1.5 y 1.14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Veamos qué dice el artículo 1.5. El artículo 1.5 nos dice: los magistrados y jueces, en el ejercicio de sus funciones, tendrán una fe pública limitada, consistente en que las resoluciones que pronuncien gozarán de certidumbre jurídica y de verdad en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto, y una vez que causen ejecutoria podrán ser oponibles también a aquellos que no litigaron. Los secretarios de acuerdos, así como los secretarios notificadores o ejecutores adscritos, tendrán una fe pública amplia en la que podrán certificar la existencia de eventos y circunstancias que dan lugar a hechos jurídicos o no jurídicos dentro de un procedimiento que sucedan en el ejercicio de sus funciones, ya sea durante el desarrollo de una diligencia judicial o que así lo ordene a discreción el titular de los. Las audiencias que se graben en audio y video no requerirán la presencia del secretario de acuerdos, salvo que por la naturaleza de su objeto el juez estime necesario la presencia de aquel. En este supuesto, el juez que las presida tendrá la fe pública en sus actuaciones y se apoyará de un técnico judicial que fungirá como auxiliar de sala. A su vez, el artículo 1.14 dice que los secretarios tienen fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su encargo, y los secretarios participarán como fedatarios públicos en el desahogo de audiencias por videoconferencia que se soliciten al órgano jurisdiccional de su adscripción, así como aquellas que el propio órgano jurisdiccional ordene en el ámbito territorial de competencia. Cuando no exista notificador adscrito, los secretarios realizarán las notificaciones no personales y deberán remitir los expedientes o instructivos de notificaciones personales, acompañando las constancias necesarias a las centrales de ejecutores y notificadores. Solamente menciono esos artículos del Código de Procedimientos Civiles porque mi tema lo reduzco al aspecto civil y mercantil, ya que obviamente en la materia penal y en la materia laboral también existen los dispositivos que le dan la fe pública judicial a los secretarios y demás funcionarios y al propio juez en una fe limitada, y a los secretarios y demás funcionarios una fe más amplia. Por eso quedo con simplemente esos artículos del Código de Procedimientos Civiles. Con esto podemos resumir que es evidente la función, la fe judicial y el alcance de la misma, ya que a través de la sentencia, que es un documento público, está dando fe el secretario de acuerdos, y por lo tanto ese documento llamado sentencia tiene efectos contra terceros.
Vayamos ahora entonces a la fe notarial. Para efectos de esta charla podemos decir que la actividad notarial participa de las notas características de procesos judiciales no contenciosos, también conocidos como jurisdicción voluntaria, y se ejerce intervolantes, es decir, entre consensuados y sin contienda entre partes adversas, y presta una tutela preventiva al derecho privado. Actúa en la constitución de las relaciones jurídicas, dirigiéndola y dotándola de validez formal e interna, y de un título auténtico imprime a los actos y negocios jurídicos la solemne garantía de legitimidad del poder público que el notario representa. El notario da al acto o negocio jurídico la forma legitimadora inicial, que es la base de la ulterior legitimación y de la publicidad que han de dar los órganos del registro a los derechos que de tales actos puedan hacer. Así tenemos que la función notarial conlleva tres facultades. Una directiva, que significa que uno de los oficios del notario es ser consejero, asesor jurídico y avenidor de quienes requieren su asistencia. Su misión es instruir con su autoridad de jurisconsulto a los interesados sobre las posibilidades legales, requisitos y consecuencias de la relación que quieren establecer, y no menos que la de conciliar y coordinar con la autoridad moral que le es propia las pretensiones de las partes en el ritmo del derecho y la ética. El notario reúne garantías de capacitación y de especialización que dan a su ministerio un matiz muy especial, la de labor de asesoramiento y la facultad autenticadora son indispensables, pues si falta la función autenticadora, el notario, en vez de ser tal, será un abogado. Y si se le priva del asesoramiento preliminar, quedará convertido en un mero funcionario administrativo. La facultad modeladora significa que al autorizar el instrumento público, no lo crea o constituye el acto jurídico, pero sí lo moldea dotándole de forma. Dentro de esa labor se destacan, entre otras, las funciones calificadora de la naturaleza y legalidad del acto, la de admisión del acto a la legitimación y la de redacción o formulación. Y tenemos la función constatadora. El notario confiere a los actos en que interviene la presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos en las relaciones jurídicas para ser impuestos por su propia virtualidad por el poder coactivo del Estado. En síntesis, la instrumentación notarial ofrece no un tinte meramente adjetivo o probatorio, sino también un aspecto sustantivo y civil, pues tiene como finalidades no solo facilitar la demostración del acto o negocio, sino también de dar a éste una forma que ha de ser base de su eficacia. Existen otras fe públicas, como la fe registral, la del registro público o instituto de la función registral, y la fe que hacen los oficiales del registro civil, pero para efectos de esta plática solamente abordaremos, como lo hemos hecho, el cotejo de la función judicial con la función notarial. Y de lo que aquí hemos dicho, podemos resumir que no existe ninguna diferencia entre la función judicial, entre la fe judicial que prestan, que se obtiene a través de las sentencias, y la fe notarial que hacen los notarios. Así que, dicho esto, vamos a entrar precisamente al tema central, que es el cambio de paradigma entre la fe judicial y la fe notarial. Este cambio de paradigma, como lo dije al inicio de esta charla, para mí surgió en la tesis que he mencionado, y esa tesis surgió
de un asunto que se planteó en relación con el artículo 5.141 del Código Civil. Este artículo 5.141 ha tenido diversas reformas. La última es de 12 de julio del 18. La primera disposición decía así: la sentencia ejecutoria que declare procedente la usucapión se protocolizará ante notario público y se inscribirá en el registro público de la propiedad. Exige protocolización y posteriormente inscripción en el registro público de la propiedad. Este artículo se reforma y entonces queda así: la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de usucapión se protocolizará ante notario y se inscribirá en el Instituto de la Función Registral. Y entonces surge el apartado que ocasionó este precedente jurisprudencial, con el siguiente apartado que decía: tratándose de predios no mayores de 200 metros, la sentencia ejecutoriada se inscribirá sin mayor trámite en el Instituto de la Función Registral. Es decir, los terrenos que medían menos de 200 metros no era necesario protocolizarlos. Esto fue reformado el 7 de agosto de 2018. Y después, en 2016, surge otra reforma que dice lo siguiente: la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de usucapio se protocolizará ante notario y se inscribirá en el registro público de la propiedad. Una nueva reforma nos dice que en tratándose de predios no mayores de 200 metros, la sentencia ejecutoria dictada en el juicio ordinario de usucapión, así como la sentencia ejecutoria dictada en el juicio sumario de usucapión, se inscribirán en el Instituto de la Función Registral sin protocolización ante notario. Y finalmente, el artículo dice: las sentencias ejecutoriadas que declaren procedente la acción de usucapión se inscribirán en el Instituto de la Función Registral. De lo aquí referido podemos ver cómo el legislador arbitrariamente nos decía en ocasiones que se debería protocolizar la sentencia y en otras no, y luego nos dijo: los terrenos mayores de 200 metros sí deben protocolizarse y los menores no. Entonces, en uno de esos estadios legislativos, cuando estaba vigente el precepto que decía que los terrenos mayores de 200 metros debían protocolizarse, fue que surgió este precedente de la siguiente manera: promueve una usucapión, un actor, gana el juicio y el juez ordena la protocolización de la sentencia previa a la inscripción. El actor ganador apela a la sentencia y le dice a la sala: es que no me debes ordenar la protocolización porque la protocolización es inconstitucional. La sala confirma, se va al amparo directo, y el tribunal colegiado le dice que no puede abordar problemas de inconstitucionalidad, pero que no ve que haya una diferenciación en el precepto 5.41, porque cuando distingue el legislador lo hace por la cantidad de metros de los terrenos, y eso no afecta el derecho sustantivo humano del actor en la usucapión. Entonces, el actor de la usucapión interpone el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le corresponde a la primera sala el estudio de este amparo y la sala concluye que ese precepto sí viola el principio de no discriminación y de igualdad y el principio de razonabilidad, y empieza su estudio haciendo precisamente el análisis que hicimos al inicio entre la función de la fe pública judicial y la fe pública notarial, estableciendo que no hay ninguna diferencia, y después analiza que sí se discrimina al ciudadano
que se le ordena protocolizar una sentencia de usucapión con el que no la va a protocolizar, porque el parámetro que utiliza de los metros, de la medida de los metros, no da pauta para establecer que obedezca a la situación económica del actor, que alguien que tenga un terreno no da pauta para establecer que obedezca a la situación económica del actor. Sí, escucho, sí. No, precisamente eso le dice la sala al colegiado que no obedece a eso. Creo que se interrumpió la comunicación, ¿no? ¿O sí me escuchan? Bueno. Sí se escucha bien, doctor, sí se escucha bien, digo eso, sí se escucha. Eso le contesta la sala precisamente al colegiado, porque el colegiado quiso decir que habría una situación económica por los 200 metros. No puede haber una situación económica por los 200 metros por lo siguiente. Puedo hacer una usucapión de 200 metros en Paseo de la Reforma, y son 200 metros, pero van a valer en dólares. Entonces, no atiende esa diferenciación, ese trato discriminado, no atiende a la situación económica del actor de la usucapión. Y así hace el estudio, y vamos a ver precisamente ya en concreto cómo calificó o por qué calificó de inconstitucional este precepto y por qué es una doble fe pública. Veamos por qué. O sea, la Corte dijo en su estudio para determinar si el precepto 5.41 es inconstitucional o no, planteémonos la siguiente pregunta. La obligación de protocolizar ante notario público sentencias de usucapión, adjudicación y análogas vulnera los principios de igualdad y no razonabilidad. Esa es la pregunta que le sirvió para hacer el análisis jurídico a la primera sala de la Corte. Y también cabe la pregunta en esta charla de qué significa protocolizar, porque esto nos agrega un elemento más para decir que protocolizar implica hacer una doble fe, es agregar una fe a una fe pública que ya está, porque protocolizar en términos generales significa agregar o anexar un documento o escritura a un protocolo, en el caso del protocolo de los notarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que protocolizar una sentencia de usucapión sí vulnera los principios referidos por las siguientes razones. Como ya dije, la sentencia de usucapión, al ser cosa juzgada, es oponible ante terceros. La fe pública de los notarios se sustenta en que el Estado no puede dar fe en cada uno de los actos que suceden en las relaciones políticas de las personas. Sin embargo, en el caso de las sentencias de información de dominio o de adjudicación, es completamente prescindible su actuación, porque al presentarse un procedimiento a la consideración de un juez para que dicte sentencia, quiere decir que precisamente es el Estado a quien le están constando los hechos de este procedimiento, pues la actividad judicial se realiza a nombre y representación de los estados. Además, en los juzgados se lleva un registro de las sentencias, como lo hacen los notarios en sus libros de registro. De ahí que no se considera necesario que la fe pública judicial tenga que ser reforzada por la fe pública notarial. La naturaleza del registro público de la propiedad tiene como función primordial dar publicidad de la situación jurídica del inmueble como su propietario. Y dicha publicidad tiene como fin dar protección frente a terceros a quien detenta la propiedad. Dicha publicidad no se refiere al acto en sí, sino al documento en que constan los actos a favor de los propietarios, como puede ser una escritura pública ante la fe pública notarial, o en el caso de los juicios de usucapión, una sentencia de fe pública judicial.
Y la Corte dijo, incluso el propio Código Civil del Estado de México permite que se hagan inscripciones o cancelaciones por orden judicial. Por ejemplo, el artículo 8.56 del Código Civil del Estado de México establece que si se han cumplido con el tiempo de posesión para obtener la sucapión, el juez podrá declarar al poseedor como propietario, ordenando su inscripción en el registro público de la propiedad, sin que se hable de la necesidad de la protocolización de la sentencia por parte de un notario público. De esta manera, si se parte de la premisa de que las sentencias dictadas por los jueces, al causar ejecutoria, tienen el carácter de cosa juzgada, ya son inmodificables y surten efectos contra terceros, y si a tal hecho agregamos la de que la actividad judicial está investida de fe pública, en una estricta elemental lógica resulta claro que la protocolización no está justificada, pues no hay razón para que dicha sentencia debiera tener fe pública notarial para inscribirse en el registro público de la propiedad. Esto es lo fundamental que dice la Corte. La naturaleza del registro público de la propiedad tiene como función dar publicidad a la situación jurídica del inmueble ante terceros. De esta manera, el acto en el que consten los actos traslativos de dominio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también señaló que en el Código Civil para el Estado de México se preveían inscripciones o cancelaciones por orden judicial, y que los principios de igualdad y razonabilidad se encuentran estrechamente relacionados. La razonabilidad como principio aplicado al derecho funge como una herramienta interpretativa, directiva o pragmática en cuanto orienta la actividad de los creadores de las normas. Así, dicho principio exige una relación lógica y proporcional entre los fines y los medios de una medida, por lo cual se le puede otorgar legitimidad. En consecuencia, esa exigencia genera una distinción. La exigencia de protocolizar, subrayo, genera una distinción que impone una carga injustificada que le resulta gravosa, al menos en cuanto al pago de los honorarios del notario público. En el caso de que la finalidad de la distinción en la norma tuviera como objetivo beneficiar a las personas de niveles socioeconómicos bajos, el requisito impuesto no establece un indicador del que se pueda desprender el nivel socioeconómico o la capacidad de adquisición del adquirente, o bien el valor del inmueble o alguna otra cuestión similar. La Corte abundó diciendo que dicha medida tampoco persigue una finalidad que se justifique por el hecho de que con motivo de la protocolización se dotara de mayor seguridad al acto jurídico, es decir, a la sentencia. Le vamos a dar mayor valor jurídico a una sentencia con fe pública y con efectos contra terceros al protocolizarla. La respuesta es no. La sentencia es una resolución jurisdiccional en la que uno de los requisitos es estar firmada por el juez que la emite, así como por el secretario que dota de autenticidad al acto jurídico, por lo que dicha sentencia en sí misma, como ya hemos dicho, se encuentra investida de fe pública. Si fuera el caso de estimar que la protocolización le adicionara algún elemento de validez a la sentencia judicial derivada de un proceso en el que presuntivamente se han observado las formalidades esenciales del procedimiento, habría razones que justificaran el cumplimiento de dicho requisito adicional, pero esto no es evidente. De tal suerte que la Corte remató con esta situación. La única diferencia entre protocolizar una sentencia que declara procedente la usucapión y no hacerlo es efectuar el respectivo pago de honorarios al notario público. Lo repito porque esto es fundamental y trascendente. La única diferencia entre protocolizar una sentencia que declara procedente la usucapión y no hacerlo es efectuar el respectivo pago de honorarios al notario público.
la protocolización no exige que como parte del servicio prestado por el notario, retenga impuestos relativos a la adquisición, ya que en ambos casos la adquisición por prescripción positiva está sujeta al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles como el ISAI, sobre lo cual el Código Financiero para el Estado de México y sus municipios señala en su artículo 114, fracción tercera, el efecto que causa esa traslación de dominio. Y para efectos de este impuesto se entiende por adquisición la que se derive de prescripción positiva, dice el 114 del Código Financiero, e información de dominio judicial o administrativa. Y además el artículo 116, fracción cuarta, señala: el pago del impuesto deberá hacerse dentro de los 17 días siguientes a aquel en que se realice cualesquiera de los supuestos de adquisición, mediante declaración que se presente en la forma oficial autorizada, y en todo caso, fracción cuarta, a la fecha en que causa ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva a la de la resolución correspondiente en los casos de información del dominio y de la resolución judicial o administrativa que apruebe el remate, de tal suerte que la circunstancia o el hecho de que se tenga que pagar un impuesto por el traslado de dominio no posibilita legalmente la exigencia de esa protocolización ante notario. Por las razones que hemos enumerado, la primera sala declaró inconstitucional el artículo 5.141 del Código Civil, por considerar que transgredía el principio de igualdad al imponer injustificadamente una carga al justiciable y de la cual se exenta a otros gobernados a partir de una distinción que carece de razonabilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, solo declaró la inconstitucionalidad del precepto 5.141 que hemos apuntado, pero aludió a otras disposiciones que ordenan la protocolización, como son las informaciones de dominio y adjudicaciones, cuya protocolización también es innecesaria. En efecto, existen muchas disposiciones que ordenan dicha protocolización y, de acuerdo a los razonamientos del órgano de control constitucional, son evidentemente inconstitucionales. De ese modo, los jueces, al tenor de los dispositivos primero y 133 constitucionales en ejercicio del control difuso de constitucionalidad, están facultados para aplicar dichas disposiciones normativas. Los interesados también están legitimados para atacar su inconstitucionalidad en amparo. Veamos algunos de esos preceptos que desde mi punto de vista son inconstitucionales, como el 5.141 que analizó la Corte, al exigir esa doble fe pública, es decir, al exigir esa protocolización. El artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles dice que las informaciones de protocolización se inscribirán en el registro público. No exige mayor requisito. Y el artículo 4.74 del Código de Procedimientos Civiles establece que la adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que la ley exige para su venta, y el notario ante el que se otorgue la escritura será designado por el albacea. A su vez, el artículo 2.250 del Código de Procedimientos Civiles nos dice: fincado el remate, el postor deberá pagar lo ofrecido entre los 3 días siguientes, y hecho el pago, el juez firmará la escritura o documento justificativo de la propiedad y ordenará se le entreguen los bienes rematados al postor. En este orden de ideas, en mi opinión, la acción pro forma o de otorgamiento de escritura también implicaría un cambio de paradigma. Veamos por qué. El artículo 7.74 del Código Civil señala
que la falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del contrato, salvo disposición en contrario, pero cualquiera de los interesados del contrato puede exigir que se dé al contrato la formalidad que la ley exige. Palabras más, palabras menos. Y el artículo 7.600 del Código Civil también dice que la venta de bienes inmuebles debe otorgarse en escritura pública. Entonces, en la práctica se ejercita la acción de otorgamiento de escritura y, de ser procedente, se ordena que el vendedor firme la escritura ante el notario que designe el comprador. En mi opinión, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería ocioso tal evento, pues la sentencia que estima acreditada la existencia del contrato, al estar investida de fe pública porque fue dictada por una autoridad judicial, ya tiene la naturaleza de escritura pública, y ordenar que se realice la escritura ante notario implicaría una doble fe, y lo cual evidentemente perjudicaría en su patrimonio al actor. En este contexto no debe soslayarse que escritura pública es un instrumento por el cual se deja constancia de un contrato o acto jurídico, y que la sentencia que declara procedente la acción pro forma, técnica y legalmente, sería una escritura dada la fe judicial. Argumento contra que me pueden decir: ciertamente la transmisión del dominio genera impuestos, pero el juez condicionaría la eficacia de la resolución al acreditamiento del pago de esos impuestos. En materia mercantil, también el artículo 1412 bis, fracción primera del Código de Comercio, que se refiere a los remates, establece que la sentencia de adjudicación también debe protocolizarse. El artículo 1.412 bis dice: tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante el fedatario público. Como puede verse, tal precepto también es inconstitucional, porque ordena ratificar la fe pública de la sentencia de adjudicación. De todo lo que hemos platicado, yo arribo a las siguientes conclusiones. Primera, no existe ninguna diferencia entre la fe judicial y la fe notarial. Segunda, conforme a la tesis analizada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un cambio de paradigma en la protocolización de las resoluciones judiciales, pues en la mayoría de los casos prevalecería frente a terceros un fallo judicial al estar dotado de fe pública, por lo que el ordenar la protocolización del mismo, amén de ocioso y necesario, violaría el artículo primero constitucional al violar los principios de igualdad y no discriminación, afectando a los justiciables en su patrimonio al exigirles hacer un costo ocioso e innecesario. Las disposiciones normativas que ordenan la protocolización de sentencias tienen visos de inconstitucionalidad, y los jueces, conforme al artículo 1 y 133 constitucionales, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad, están en aptitud de inaplicarlas. Es más, están obligados a inaplicarlas. Y cuarta, los interesados también pueden combatir la inconstitucionalidad de esos ordenamientos mediante el juicio de amparo. Y por último, las legislaturas y el Congreso pueden derogar esas disposiciones que vulneran los derechos humanos de los interesados. Hasta aquí mi charla, y por su atención les doy las más infinitas gracias. Muchas gracias, estimado maestro José Luis Flores González. Fíjese usted que ha recibido saludos, y luego sí de quiénes. Le envía saludos Marlene Flores, Adriana Pablo, Pedro Villarroel Barrientos, Sama Agaves, Diana Jiménez, Denise Ale Acba, Jaime Padilla Camacho, Mariela Huerta le manda saludos desde Panamá. Gracias. Cortés Berenice, Iracema Rojo, Mariela Huertas, Catalina Morales García,
Beatriz Barrera Guevara, Lisandro Santos, Fabiola Flores, Miriam A.R., Rosa Esteves, Karina Montes de Oca, Isabel Cajica Zárate y Demis Otuy. En los comentarios le envían muchas felicidades por esta excelente ponencia. Juan Aguilar, desde Valle de Bravo, Pili Garay, desde Ixtapaluca, Estado de México, y Berenice Tirado. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Y ahorita que platica lo que nos ha comentado, yo recuerdo que estaba yo como juez en el sistema de justicia penal para adolescentes. Recordará que en la ley se establecía que el juez, a falta de secretario, podía actuar con 2 testigos de asistencia. Ajá. En aquel entonces ya se videogrababan lo que eran las audiencias, y a mí se me hizo sencillo porque lo vi de lógica, que si el acto ya era videograbado, pues no había ningún problema que pudiera yo actuar con 2 testigos de asistencia o bien con uno solo, porque al final la videograbación hablaba por sí misma. Llevamos a cabo los actos de carácter procesal, dicté yo un auto de sujeción a proceso, y en la sala me ordenaron la reposición de ese procedimiento bajo el argumento de que no se cumplía con las formalidades esenciales, toda vez que no estaban 2 testigos de asistencia, solamente estaba uno, y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser si ya la videograbación por sí misma cumple con ciertas formalidades, ¿no? Ahí no había duda de que se pudiera señalar por qué estaba actuando el juez. De hecho, esos testigos de asistencia y ese secretario, que indudablemente forman parte del sistema escrito, tuvieron que dotárseles a ciertos servidores públicos de la fe pública, precisamente porque los actos eran escritos, ellos daban fe de que el juez lo hacía, ¿no? Ellos decían, sí lo hizo él, yo me di cuenta, ¿no? Y en este caso la videograbación ya había relevado esa situación. Ahí ya no había mayor duda que quien lo había hecho era el juez. Pero fíjese cómo vamos evolucionando. Yo le estoy hablando quizá del año 2008. Fíjese, estamos a 10 años, ¿no? A 12 años, 13 años ya. Y en ese entonces ya estábamos muy evolucionados nosotros, pero los demás no. Entonces, poco a poco esto se va modificando y la fe se va delegando, ¿no? Hoy los jueces son los que dan fe de sus propios actos. Evidentemente, la videograbación constituye el acto por excelencia, ¿no? Creo que hasta este momento no tenemos ninguna pregunta. Déjenme verifico. Sí, ya tenemos una de José Luis de León. Dice, ¿qué diferencia hay entre el notario y el corredor público? Y le envía saludos Carlos Alfredo Torres Aguilar por la excelente disertación. Esto desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tiene el uso de la palabra. Pues prácticamente no hay ninguna diferencia entre el corredor público y el notario público, porque ambos están investidos de fe pública. Lo que podríamos decir que el corredor público tiene una fe pública limitada, no tiene acceso a todos los actos. El notario la tiene más amplia, pero ambos son fedatarios. Eso en cuanto a la diferencia entre corredor público y notario. Incluso hay corredores públicos que van más allá de sus funciones y realizan muchos actos que habría que ver si a la luz de su ley, de su marco de responsabilidad, estarían facultados para hacerlos, pero son servidores públicos con una fe pública limitada. Es más amplia la del notario. Muy bien, maestro. También le envía saludos Luxi Martínez, le felicita por el tema. Beatriz Barrera Guevara también le da las gracias y le felicita por la excelente ponencia. Janet Granados le envía saludos. José Alberto Castillo Ramos menciona, aparte de los saludos, que es una excelente presentación. Carlos Alfredo Torres Aguilar le envía buenas tardes, menciona que es una excelente disertación. Creo que los había yo mencionado a ellos. Pero está Luxi Martínez, dice que muy buen tema. Beatriz Barrera Guevara le da las gracias por esta ponencia. Janet Granados le envía saludos. Y José Alberto Castillo Ramos también le envía saludos y le dice que es una excelente ponencia. Gracias, muy amables a todos. Les regreso los saludos y un abrazo a todos.
Muy bien, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, denme unos segunditos. También la jueza Eva María Zarza le envía saludos. Saludos a la doctora Eva. También aprovechamos aquí para darle unos saludos a la doctora Eva María Zarza. Pues bien, si ya no hay ninguna otra pregunta, ya no hay ningún otro saludo, mi querido maestro y amigo José Luis Flores González, yo le agradezco el favor de su atención, su tiempo, su dedicación. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ustedes, fue una buena tarde platicar con ustedes. Gracias, maestro, y saludos a todos. Con esto concluimos este espacio. Agradecemos a todas y a todos la oportunidad que se dieron de conectarse el día de hoy. Nosotros continuaremos precisamente transmitiendo y enviando a todos saludos y desde luego con este nuevo esquema que hemos realizado con el licenciado René Castellano Holguín a través de videoconferencia y aprovechando el tiempo de pandemia para que no quedemos sin continuar aprendiendo. Un abrazo a todos y muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, maestro, es un gusto. Vale.